Los enemigos de su excelencia Benedicto XVI no pierden tiempo para crear campañas en su contra y para querer o intentar eliminar su legado, todo lo que hizo por la Iglesia Católica. Afortunadamente tenemos también hijos espirituales de Benedicto XVI, hombres de peso, hombres que saben, hombres que entienden la doctrina de Benedicto y sobre todo también la doctrina de la Iglesia. Uno de ellos es el cardenal Müller, un hombre inteligente, lleno del Espíritu Santo, que duda cabe. Y sobre todo, como yo siempre lo he dicho, cuando hable Müller, el oído católico debe despertar. Desde hoy vamos a mostrarte cómo Müller sale al paso a defender a Benedicto por esta campaña sucia, perversa, que se empieza a gestar en su contra. Todavía no lo entierran, todavía no está en su sepultura, en su sepulcro. Sin embargo, ya empezaron estos buitres, estas hienas, a querer destruir el legado de Benedicto XVI. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa que hacemos aquí en tu canal, Amigos de Jesús Nazareno, y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos sintonices. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal, Amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a tu corazón donde quiera que te encuentres. Te mandamos un cordial saludo. Voy a hacer una aclaración, un pequeñito paréntesis en este programa, porque hay muchos que dicen: ¿qué pasó con el intro? ¿Lo cambiaste? Pusiste ese intro con Ratzinger. Ok. Unos podrán decir está mejor el otro, unos podrán decir este me gusta más, cada quien tiene sus opiniones distintas, yo lo comprendo. Lo que yo sí quiero expresarles es que me entiendan un poquito, tenemos que hacer unas modificaciones, unos ajustes. Lo de que pusimos ahí de Ratzinger es porque, pues en primer lugar ya falleció, y en segundo lugar es un hombre que nos dejó mucho en la Iglesia Católica. A ver, no sé si se entienda un poquito lo que estoy diciendo, pero este hombre, Benedicto XVI, es un doctor de la Iglesia Católica de los últimos tiempos. Pues no es cualquier cosa, no es como cualquier... No, es un doctor. Y yo creo que va a ser llevado a los altares en un momento, un tiempo más. Ojalá y Dios nos lo permita estar aquí para decirlo. Y decir, nosotros en enero del 2023 vaticinamos que iba a ser llevado a los altares y ya está. Entonces no es cualquier cosa. Lo tuvimos entre nosotros, lo tuvimos aquí, escuchando sus voz, escuchando sus palabras. Bueno, ya se nos fue a la casa del Padre y interceda por nosotros. Entonces yo creo que es oportuno darle un pequeño detallito de agradecimiento o resaltarlo. ¿Quién es en realidad Ratzinger? Ojalá y se haya llevado a los altares, como te lo digo, te lo merece. Se lo merece, sin duda, se esforzó mucho Benedicto, se esforzó mucho. Fue una gran labor la que hizo. Los pecados de él, Dios los va a juzgar, claro que sí. Como tuyo y como todos. Como tuyo y como todos, los va a juzgar el Señor. Solo Él sabe cómo hacer su trabajo. Creo que a nadie le podemos decir qué juzgar y qué no. Sin embargo, pues por sus frutos, si es por sus frutos, Benedicto dejó muchos frutos. Y por esa razón tenemos ese detallito para el Santo Padre que acaba de fallecer, irse de este mundo. Ok, una vez más, pasamos ahora sí directamente al tema. Ténganme paciencia, los que estén en contra, no pasa nada, ya se quitará en su momento. Ok, los enemigos de Benedicto, lo que sí tenemos en realidad es un dato muy palpable, es la cantidad de enemigos que tiene Benedicto XVI dentro de la iglesia. ¿Quiénes son esos enemigos que tiene Benedicto dentro de la iglesia? Bueno, en primer lugar son los masones. En segundo lugar son los modernistas, que son tapete de los masones. Los que quieren cambiar la iglesia, los que quieren modificarla, los que quieren reducir a lo que Benedicto XVI vaticinó. Al sacerdote lo quieren reducir a un simple trabajador social, a un simple hombre que hace sus labores políticamente correctas y sociales, y los que quieren reducir el mensaje de la fe a un mero mensaje de tapete a los corporativos internacionales. Esos son los enemigos de Benedicto. Ahora, no son tontos.
Las personas que quieran decir, es que son tontos, no son tontos, nada de tontos. Son hombres que saben, que piensan y que tienen mucho conocimiento en cuanto a operaciones, en cuanto a campañas, en cuanto a manipulación social. No son tontos. Entonces ellos han sacado unas campañas durísimas contra Benedicto XVI, haciéndolo ver como un padre malo, como un padre, como un hombre lleno de poder, un hombre inaccesible, como un hombre incluso muy cerrado, como un hombre incomprensible. Han empezado a gestar campaña donde dicen, no, es que Benedicto era el látigo, el que no quería la iglesia, el que no quería los cambios, el que no estaba de acuerdo con la evolución, era un hombre muy cuadrado, muy rígido, un hombre muy ambicioso al poder, ambicioso al conocimiento, a la cultura, ¿cómo te puedo decir? Como opresivo. Sutilmente, para que tú como católico te lleves las manos a la cabeza y digas, no hombre, qué bueno que ya se fue este papa, no hizo nada, no sirve eso, hay que tirarlo a la basura, quemar los libros, quitar esos libros de Benedicto. Aquí lo que nos importa es la modernidad, la sinodalidad, lo digo en sentido figurado, la sinodalidad, lo que el Papa Francisco diga de Fratelli Tutti, eso es lo que bonito, viva el amor. No es cierto, son porquerías. Tiene que salir Müller, un hombre también que sabe a decirnos realmente cómo era Benedicto, como en realidad lo que tenemos que saber los católicos. Müller, hijo espiritual de Benedicto XVI, obviamente. Müller, miembro o prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea que es un hombre que conoce la iglesia. O sea que es un hombre que sabe. O sea que es un hombre que tiene mucha experiencia y te puede dar consejos. Además es un príncipe de la Iglesia Católica porque es cardenal. Vamos a mostrarte esta información para que tú la tengas en tu pantalla, bueno, en tu y puedas discernir. Este es Müller. Este es el cardenal Müller. Joseph Ratzinger, dice Müller, fue un gran erudito o estudioso de la tradición de la iglesia. Fue también un erudito de la tradición universitaria clásica alemana, pero eso no debería invocar el estereotipo de un profesor poco mundano. Como importante experto en San Agustín, cosa que ya no los hay, ya casi nadie puede decir que es experto en San Agustín, conocía su teología en la historia, discutía en grandes debates de los más, donde se podía debatir los datos, los asuntos más crueles e inhumanos del antiguo imperio o imperialismo romano. Incluso cuando Benedicto era joven, experimentó como el pensamiento totalitarismo, la ideología nazi atea, puso a la gente bajo ruedas. El humanismo sin Dios era considerado el fracaso de entrada con el proyecto de un supuesto paraíso en la tierra, sin creencia en el divino creador y redentor. El socialismo comunista, el fascismo nacionalista y el poshumanismo contemporáneo con su ideología antivida, ya saben cuál es esa, y lo que hacen a los viejitos también, son la causa de toda la infelicidad y la desesperación del hombre moderno. Por eso el Papa Benedicto, en su testamento espiritual, nos insta a una sola cosa: mantengámonos firmes en la fe en Jesucristo, que es el único verdadero Salvador del mundo. No hay más salvadores del mundo, ninguna teoría, ningún gobierno, no, solo Dios Jesucristo. Sin Dios no hay humanidad significativa y plena. Limitar nuestros horizontes a lo meramente terrenal es un crimen contra la naturaleza espiritual del hombre, que se pregunta por la razón recreada de su existencia contingente. Sin embargo, el teólogo pastor episcopal Joseph Ratzinger sabía que la misión de la iglesia va mucho más allá de lo terreno y político y apunta desde Dios a la salvación eterna de todos y de todos los pueblos. Y solo entonces emanará de la fe cristiana un poder civilizador y humanizador para la convivencia de los pueblos en los estados y en las comunidades de las naciones. La voluntad salvífica universal de Dios
se opone a la voluntad del poder egoísta y desenfrenado. Pero la autoridad espiritual en la iglesia de Dios es de una naturaleza completamente diferente al poder político mismo en los estados constitucionales, democráticos, por supuesto, más aún en las dictaduras autocráticas que reclaman el poder absoluto sobre el pensamiento, palabras y sentimientos de las personas. La iglesia que el Hijo de Dios vivió, dice Müller, edificada sobre Pedro y sus seguidores en Roma, está en el nombre de Cristo, del buen pastor, al servicio de la salvación de los hombres en la palabra del Evangelio y en los santos sacramentos que nos dan la gracia real de Cristo. Será un abuso de la autoridad espiritual usarla a la iglesia, usarla en un sentido político como una lucha por la influencia y la ventaja. No hay nada peor que el arribismo y el favoritismo en la iglesia, es decir, llamar a candidatos inadecuados a cargos ministeriales para asegurar el poder y el control de la Iglesia Católica. Ojo con esto, porque eso está pasando en la actualidad en la Santa Sede. En su espiritualidad sacerdotal, Joseph Ratzinger nunca fue un hombre de poder como lo quieren hacer ver los modernistas en la Iglesia Católica, sino siempre fue un hombre servidor de Cristo en la vida del Señor. La discusión intelectual estuvo siempre al nivel de la honestidad intelectual y sin aires ni grandeza. En sus trilogía de Jesús y las tres encíclicas sobre el amor, esperanza y la fe, nos dio la clave para comprender sus obras completas que se están editando en 16 volúmenes de escritos recopilados en el Instituto Papa Benedicto de Atzbona. La verdad no es un estado de cosas en el que estamos en relación con la posesión, sino la persona de Cristo, en quien la verdad increada de Dios se nos revela como salvación y vida. El Papa Benedicto pasará a la historia como uno de los grandes pensadores de nuestros tiempos y como el Papa estudioso de la cátedra petrina, en la que la verdad increada de Dios se nos ha revelado como salvación de vida. El que entendió, básicamente lo entendió todo. Benedicto XVI es atacado por los modernistas y el Papa, el cardenal Müller sale a decir, no es cierto lo que hablan de Benedicto. Benedicto fue un hombre estudioso en primer lugar, lo que dice Müller. Benedicto fue un hombre estudioso, un hombre que sabe, un hombre que piensa, un hombre que estudia, un hombre experto en San Agustín, por ejemplo. Un hombre que conoció todas las ideologías, el comunismo, el marxismo, el poshumanismo, el socialismo, entonces el modernismo. Entonces, él conoció todo esto y él vivió en un ambiente de dictadura donde nos habla de los nazis cuando él estaba chico, ¿no? Estaba niño. Él sabe todo esto. Y sobre todo nos dice Benedicto, eso va al fracaso, eso va a ir al fracaso. Por eso, como dice Müller en su testamento espiritual, nos manda a mantenernos firmes en la fe, firmes en Jesucristo. No hay otra salvación. Curiosamente, todas esas teorías nos ofrecen salvación sin Cristo, una salvación en un paraíso terrenal, que es y nos ofrece esta incluso reconstrucción del mundo con teorías modernistas, teorías sin Dios. Y Benedicto nos alerta que es un fracaso. Es importante destacar que si hemos tenido un papa intelectual en los últimos tiempos, un papa, yo voy a decirlo a mi modo de ser, cada quien opine lo que usted quiera, un papa que es digno de ocupar el trono de Pedro fue Benedicto XVI. Sin duda, qué duda cabe, fue Benedicto XVI. No nomás es la muerte de Benedicto, no nomás murió un hombre y se acabó, no, esto implica mucho. Benedicto nos dejó un tesoro. De hecho, ha habido cardenales que lo han querido proclamar como padre de la iglesia moderna. Doctor de la iglesia moderna.
Y los modernistas, para llevar a cabo sus perversos planes, lo quieren acabar. Por eso quieren borrar todo eso. Borremos todo, que no quede nada de Benedicto. Y han salido a ponérnoslo como el papa regañón, como el papa que oprime, como el papa que intolerante, como el papa... Desde que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo quisieron poner así. Tuvo que salir Müller a decir, a ver, espérate un poquito, esto no. Y una de las claves que nos da Müller en respecto a esto es, a ver, el crimen que está cometiendo la Santa Sede es poner candidatos inadecuados en puestos de control. El querer apoderarse de la Iglesia Católica para usarla a sus antojos, controlar como un imperio la Iglesia Católica y a nosotros destruirnos, obviamente. Y para eso acomodar a sus colegas o a sus servidores en puestos que les aseguren un control sobre la Iglesia, puestos de poder. Esto lo ha dicho Müller y hay que tener mucho cuidado porque eso está pasando exactamente ahorita en el Vaticano. Vamos a hablar después de esa información porque tenemos una ahí pendiente donde hablábamos de Müller, de cómo se frenó la entrada de este obispo alemán. Eso lo vamos a sacar mañana en este canal, si Dios no lo permite. Es importante que tengamos los oídos bien abiertos cuando hable Snyder, cuando hable Müller, cuando hablen cardenales que saben, porque van a querer opacar, manchar o quitar la imagen de Benedicto, ponértela como lo contrario a lo que es. Para eso usan las campañas sutiles, para eso salen documentos y cosas. Va a hablar su secretario personal, Monseñor Ganswin. Vamos a ver qué va a decir en su libro Mi Verdad con Benedicto XVI. Es lo que vamos a esperar ahí. Va a haber muchas cosas que si tú como católico no te pones atento, no las vas a saber. Y te vas a dejar confundir por ciertas teorías, por ciertas formas, por ciertos pensamientos de los modernistas. Los modernistas, para llevar sus planes a cabo, tienen que hacer solo una cosa: manipular tu pensamiento, manipular tus creencias, manipular tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de sentir, para que tú no creas lo que realmente está pasando en la Iglesia Católica. Ese es el arte y con lo que ellos juegan, con manipular tu conciencia, con hacerte pensar que Dios es malo y que el diablo es bueno. Así, en resumen. Y de una forma muy clara. Afortunadamente nos tienes a nosotros y te voy a estar informando de todo lo que está pasando y de los asuntos importantes que tienes que saber para que no te confundas, y sobre todo te estaremos revelando y poniendo hasta tu hogar la sana doctrina para que no tengas pretexto, que la confusión no reine en tu alma. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video si Dios nos lo permite. Bendiciones para ti y los tuyos.